Buenas tardes, licenciada. El tema que he escogido es el COVID-19 en la economía de Bolivia. Como introducción, la economía boliviana exhibe una situación incierta, caracterizada por elevados déficit extremo y fiscal, como también el crecimiento económico y la pérdida de competitividad. Bueno, vamos a comenzar. ¿Qué es la economía? La economía puede definirse como la ciencia que estudia la riqueza, producción, distribución y consumo, y también su existencia entre miembros y consumidores. El IPC en Bolivia, ¿qué significa? Índice de precios al consumo. La tasa de variación anual del IPC en Bolivia en mayo de 2020 ha sido del 1,2%. No ha habido variación mensual del IPC, ya que la inflación acumulada en el 2020 es del 0,4%. También podemos decir la subida del 2,9% de los precios de medicina, como podemos ver en el gráfico. Alimentos y bebidas tiene el 1%, vestido y calzado tiene el 14%, menaje tiene el 13%, transporte tiene el 0%, ocio y cultura el 4%, hoteles y cafés el 14%, bebidas alcohólicas y tabaco lo tiene el 7%, vivienda lo tiene el 14%, medicina 26%, comunicaciones tiene el 1% y enseñanza lo tiene 0% y otros bienes el 14%. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional con el déficit y desempleo. Esto nos quiere decir que el Fondo Monetario prevé que este año alcanzará un 8% de la población y el incremento respecto a la tasa del 4% del 2019. Esto nos quiere decir que la entidad considera a su vez que la tasa de inflación se situará en 2,3%. ya que nuestra gestión anterior solo era el 4%. Este año se dice que habrá mucha pobreza y también un incremento del 2021. El Fondo Monetario aprueba 327.000 millones de dólares para Bolivia para enfrentar la pandemia del COVID-19. Ya que esto se gastó en los bonos y también también nos ayuda en el incremento del financiamiento para ayudar al país a enfrentar la necesidad de las balanzas de pagos de derivados del COVID-19, respaldar los gastos médicos necesarios y medidas para ayudar a proteger el bienestar de la población. También el apoyo adicional de otros socios, el desarrollo también será fundamental para abordar las necesidades fiscales y balanza de pagos de Bolivia, y así también para que no tengamos un interés alto. El Fondo Monetario Internacional. Bolivia sufrirá una contracción económica del 2,9%. Después del panorama convulsionado vivido el 2019 por los conflictos sociales generados en octubre y noviembre que afectaron a la economía del país, el coronavirus es un segundo golpe consecutivo para la economía boliviana. A nivel global, la pandemia está llevando a una contracción del 3%. El Banco Mundial. El gobierno de facto de Bolivia solicitó créditos al menos $1 millón a organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional. El crecimiento económico se desaceleró el 2019 y se espera el PIB que contraiga el 2020 debido a los impactos del COVID-19 y el bajo precio del petróleo aumentará la pobreza y la desigualdad. La deuda externa más grande de nuestra historia. Debemos recordar que Bolivia en el 2006 adeudaba la cifra de $3.248.000 millones. 10 años después, $7.267 millones.
el 2020 debemos 11.267.000.000 de dólares. Ya que podemos ver en el gráfico, en China debemos el 27%, en Banco Mundial debemos el 13%, en el Fondo Monetario Internacional debemos el 3%, moneda y depósito debemos el 1%, títulos de deuda debemos lo que es también el 1%, otros préstamos debemos el 15% y nuestra deuda es el 27%. Estructura de la deuda externa por el sector económico. Desde el punto de vista del destino de la deuda externa, los sectores más importantes son infraestructura vial con un saldo adeudado de 4.618,8 millones de dólares, multisectorial con 1.688,2 millones, saneamiento con 860 millones, fortalecimiento institucional con 720 millones de dólares, agropecuario con 515,2 millones, energía con 460,9 millones y también salud con 177,000 millones y comunicaciones con 145,6 millones de dólares. Esto, como ven en la gráfica, el sector infraestructura ocupa el 41%, el 15% multisectorial, el 8% saneamiento, agropecuario 5%, el 6% fortalecimiento, salud es el 41%. Y también tenemos turismo que está con el 0%, educación con el 0% y todos esos sectores ocupan el adeudamiento del 2020. La economía de Bolivia caerá en menos 3,4% este año. Si esta proyección se cumple, será la negativa en la historia de Bolivia, ya que la última vez que se registró la caída debajo del cero fue en 1986, hace 34 años atrás, cuando el Producto Interno Bruto PIB descendió a menos del 2,57%. En contraste, el nivel más alto se obtuvo en 2013, el auge, con el crecimiento del 2,8% para Bolivia en 2020. Se atribuye la situación a la caída de las exportaciones del gas natural y un alto déficit fiscal. Vienen tiempos aún más duros para la economía de Bolivia. Este año se afirma que Bolivia crecerá un 2,8%. Debilitamiento económico. Principalmente por la caída de las exportaciones de gas natural en un 30% y por el incremento del déficit fiscal, el comercio exterior boliviano recibió un duro golpe con bajas en las importaciones y poca venta. Al ser un año electoral no se sentirá mucho, pero la próxima gestión se profundizará y vamos a tener una reducción en la tasa de crecimiento de la economía. Lo cierto es que el comercio exterior boliviano recibió un duro golpe con bajas en las importaciones y poca venta del extranjero. Cifras y porcentajes del déficit de Bolivia. En el 2019 nuestro déficit era el 6,98%, pero se preveía que iba a ser el 7,8%, pero no fue así. En 2020 alcanzamos el 13% del déficit de Bolivia. Esto ya que fue para enfrentar los efectos del coronavirus. Este 13% aumentó la inyección de 3.476.000.000 de dólares. La economía también
compra bonos de las administradoras de fondos de pensiones, de las AFPs, y el préstamo de emergencia sanitaria de $1.000 millones. Conclusión. La economía de Bolivia se encuentra golpeada por la enfermedad del COVID-19. Nos encontramos en una situación de recesión, la cual no es factible para Bolivia. El impacto económico en el segundo trimestre de 2020 en Bolivia será severo, ya que habrá pobreza en el país. Es muy importante, pero no tan significativa, ya que la pobreza es el rostro de la economía boliviana, lo que significa que aún falta para que su economía esté estable y pueda enfocarse en nuevas propuestas. También podríamos decir, por otro lado, que pueda crear más empleos con salarios justos y también consumir lo nuestro. Y en vez de ser importadores, nosotros deberíamos ser exportadores. Y con mi monografía quiero demostrar que Bolivia es el país más afectado con la pandemia del COVID-19.